El 17 de agosto de 1859, la mayor casa de subastas de esclavos de Savannah enmudeció cuando el lote 43 subió a la tribuna. 27 postores tenían sus paletas preparadas esa tarde sofocante, pero en cuestión de minutos solo quedaba una mano en el aire. La esclava era joven, fuerte y con habilidades domésticas. Su precio inicial había sido intencionalmente bajo, pero algo hizo que cada dueño de plantación en la sala bajara la vista y retrocediera. Algo que ellos conocían, algo que murmuraban en los pasillos, pero que nunca decían en voz alta. Un hombre que acababa de llegar de Charleston no oyó esos murmullos. Pagó $10 por una mujer que valía 200. En 6 meses él sabría por qué el silencio se había apoderado de esa casa de subastas, y sería demasiado tarde para salvarse. La casa de subastas en Broughton Street había visto miles de ventas desde su apertura en 1842. Pero lo que sucedió esa tarde de agosto se quedaría grabado en la memoria de todos. El aire en el interior era espeso, saturado con el aroma de cuerpos sin lavar, humo de tabaco y un temor que ninguna cantidad de cal podía ocultar. Pero había algo más en el aire ese día, algo que los asistentes habituales notaron de inmediato. Una tensión que hizo que incluso los comerciantes de esclavos más despiadados se movieran inquietos en sus asientos. Savannah en 1859 era una de las ciudades más prósperas del sur. Su fortuna se cimentó en el algodón y en el trabajo esclavo. El puerto de la ciudad movía millones de libras del oro blanco al año, y las plantaciones que lo rodeaban se disputaban a los mejores trabajadores. La tierra del condado de Chatham era fértil, su estación de crecimiento larga y sus dueños de plantaciones, despiadados en su búsqueda de ganancias. Thomas Cornelius Puit había llegado a Savannah 3 semanas antes de esa trágica subasta. A sus 34 años, era el nuevo dinero del sur, el que ponía nerviosas a las antiguas familias. Su padre se había enriquecido en Charleston, especulando con algodón, y había muerto repentinamente, dejando a Thomas más rico que sabio. Thomas había adquirido la antigua plantación Waverly sin inspeccionarla, deseoso de probarse a sí mismo entre la aristocracia sureña. La tierra fue barata. El antiguo propietario había muerto sin dejar herederos, y Thomas vio la oportunidad de forjar un imperio. La plantación Waverly abarcaba 800 acres de las mejores tierras de algodón a orillas del río Vernon. La casa principal era imponente, pero necesitaba arreglos. 42 personas esclavizadas llegaron con la casa, pero el capataz de Thomas, un hombre delgado llamado Hutchins, le dijo que necesitaría al menos 60 para cultivar adecuadamente la tierra para la próxima temporada. Por eso estaba en la casa de subastas de Broughton Street aquella mañana de agosto, con el dinero en la mano y la determinación en la mirada. La subasta se abrió a las 10 de la mañana. Thomas pagó la subasta por 3 muchachos
y una cocinera experimentada. Casi $5,000 al mediodía. A la hora del almuerzo, oyó a 2 plantadores que había reconocido en una cena la semana anterior. «¿Te quedas para la tarde?», dijo uno. «No hace falta, ya tengo lo que vine a buscar, y además sé lo que viene. Oí que al fin la van a vender. Era hora. Lleva 3 semanas sentada en los corrales de detención. Nadie la quiere. Todavía no puedo creer lo que sucedió en la casa de Petton. 3 hombres muertos en 2 meses. 4 si cuentas al viejo Petton, aunque el doctor Reeves dijo que su corazón. ¡Qué oportuno!». Thomas se apartó antes de que lo vieran. Su curiosidad creció cuando la subasta se reanudó a la 1 de la tarde. Algunos de los licitadores de la mañana no habían regresado. Los 3 primeros lotes de la tarde se vendieron en un abrir y cerrar de ojos. Luego llegó el 43. La mujer que se acercó a la tarima se movía con una dignidad imposible en sus condiciones. Apenas aparentaba 30 y tantos. Su piel color nuez pulida, sus rasgos angulosos. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Thomas, oscuros, casi negros, con una clase de quietud en ellos que pertenecía a alguien que había dejado de esperar y había encontrado una clase diferente de fuerza en la desesperanza. «Lote 43», dijo el subastador sin entusiasmo. «Mujer, como de 32 años, que sabe servir en casa, especialmente en la cocina y en el cuidado de enfermos. Ha sido partera y yerbera, sabe leer y escribir en inglés, sin ningún defecto físico conocido. Puja inicial de $10. Thomas esperó a que se levantaran las paletas, pero no hubo respuesta. $10 era una vergüenza para una mujer con habilidades médicas. Las parteras eran rentables. A menudo informaban a sus amos de ganancias sustanciales por asistir partos en todo el condado. $10, repitió el subastador. $10. Escucho. El silencio se alargó. Los hombres miraron a otro lado examinando los suelos, los techos, sus propias manos, cualquier cosa menos a la mujer en la tarima. Thomas levantó su paleta. $10 al caballero del abrigo azul, dijo el subastador rápidamente, aliviado. 12 escucho. Nada. La sala se quedó helada. A la 1, por $10. A las 2, vendida por 10 al caballero azul. El martillo golpeó con un estallido. La mujer, Celia, miró a Thomas por primera vez. Su rostro no se movió, pero algo en sus ojos se agitó, reconocimiento o juicio. Luego se la llevaron. Tras la subasta, Thomas se dirigió a la oficina para liquidar sus compras. Al preguntar por el pasado de Celia, la pluma del secretario se detuvo un instante antes de seguir. Vino de la finca Petton. La propiedad se vendió tras la muerte del señor Petton hace 3 meses. ¿Y sus habilidades están catalogadas con exactitud? Eso es lo que dijo el inventario de la finca. Es extraño que nadie más haya pujado. El secretario alzó la vista un instante.
No soy quien para juzgar lo que hacen o dejan de hacer los clientes, señor. Su total es de $6,710. El trayecto a Waverly tomó poco más de 1 hora por la carretera fluvial. A medida que se acercaba la casa principal, apareció. Una casa de 2 pisos con 6 columnas en el porche delantero. La pintura blanca se desvaneció en algunos lugares. Detrás estaban los barracones, 2 edificios largos, y más allá, los campos de algodón extendiéndose hasta la línea de árboles. A su llegada, Hotchkiss reunió a los recién llegados. Los hombres se sumarían a las cuadrillas de campo. La cocinera se haría cargo de la cocina de la casa principal. Pero cuando se trataba de Celia, Hutchins dudaba. «¿Dónde la quiere, señor Pruitt?», pensó Thomas. «Es médico. La utilizaremos de partera. Que lo instalen en la antigua cabaña del capataz, al lado de los barracones». Hotchkiss asintió lentamente. «Sí, señor. Ya tenemos a la vieja Patience que hace eso». «Entonces Celia puede ayudarla. 2 pares de manos son mejores que 1». Thomas iba a preguntar por qué se mostraba tan renuente Hotchkiss cuando un lacayo se acercó para anunciar que Josiah Crenshaw había llegado a presentar sus respetos al nuevo propietario. Thomas reconoció el nombre de la conversación fuera de la casa de subastas. Crenshaw le esperó en el porche delantero, un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con elegancia informal. Tras los saludos de Bourbon, Crenshaw cambió de tema. «Vi que compró algo hoy. Buenas elecciones, aunque creo que no escuchó todos los comentarios sobre una cierta compra». Thomas le sostuvo la mirada. «¿Se refiere a Celia por $10? ¿Por qué nadie más pujó?», se preguntó. «Se me olvidó». Crenshaw dejó su vaso. «Esa mujer vino de la finca Petton. El doctor Harold Petton murió hace 3 meses, perfectamente sano hasta el día en que dejó de estarlo. Su sobrino heredó y vendió todo de inmediato. No podía alejarse lo suficientemente rápido». Se detuvo. La muerte de Petton no habría llamado la atención por sí sola, pero lo que sucedió antes y antes. Su capataz, un hombre llamado Kelly, murió de fiebre cerebral tras 2 semanas de delirio. Antes de eso, el conductor de Petton, Marcus, fue hallado muerto en los establos con el cuello roto. Se lo atribuyeron a una coz de caballo, pero Marcus conocía a los caballos mejor que nadie. Y antes de eso, el médico de Petton, el doctor Simon Vance, murió por complicaciones de la gripe. Thomas lo absorbió. ¿Está diciendo que estas muertes están relacionadas? 4 hombres relacionados con la casa Petton murieron en 2 meses, y el único factor común fue esa mujer. Ella cocinaba remedios, tónicos, tés. Tenía acceso a la casa principal, la cocina, las habitaciones de los enfermos. Crenshaw se inclinó hacia adelante. Y ella tenía razón. ¿Por qué? Hace unos 6 meses se enfermó la hija de Celia. Neumonía, pensaron. El doctor Vance la observó. La niña murió 3 días después. Celia dijo que el médico estaba ebrio, lo trató mal, mató a su hija, hizo acusaciones graves. Petton
Mandó azotarla y encarcelarla. Crenshaw se acabó su bourbon. 2 semanas después, el doctor Vance estaba muerto. Luego Marcus, luego Kelly, luego Petton. Eso podría ser una coincidencia, tal vez, pero esa mujer conoce las hierbas como nadie. Conoce lo que sana y lo que mata, y no tiene nada que perder. Se puso en pie. Vine por cortesía, señor Puit. Lo que haga con la información es cosa suya. Pero yo en su lugar vendía a esa mujer o la ponía en los campos donde no pueda comer ni beber de nadie. Aquella noche, Thomas fue a la cabaña del capataz, donde habían alojado a Celia. Ella estaba sentada en la cama tosca, sus manos libres, su espalda recta a pesar del horror del día. Se levantó al verlo, pero sus ojos se conectaron con los suyos. «¿Es usted Celia?», dijo Thomas. «Sí, amo. Escuché que es buena partera y herbolaria. ¿Dónde aprendió? Mi madre fue partera antes que yo. Ella lo aprendió de su madre. Yo aprendí observando y practicando y sé leer. Estudié libros cuando tuve la oportunidad». Su honestidad lo sorprendió. «También me dijeron que vino de la finca Petton. Hubo algunas muertes allí». «La gente se muere, amo. Esa es la única verdad en el mundo». «Sí, pero el momento hizo que hablara. Los blancos siempre abren la boca cuando no entienden. ¿Y qué no entendieron?» Celia se quedó callada un instante. Luego, no captaron que las deudas caducan. De una manera u otra todo se equilibra al final. La afirmación podría haber sido filosófica, amenazante. Thomas fue directo. «¿Los mató?». Ella sonrió sin calor. «No se puede matar a un hombre con palabras, señor, ni con rezos, ni deseando con ganas que la justicia los alcance. Si murieron, fue la justicia divina o sus pecados que los alcanzaron. Solo soy una esclava, no puedo hacer nada más que obedecer. Servirá aquí de partera, cuidará a los enfermos, asistirá en partos, preparará medicinas si es preciso, todo bajo la supervisión de la vieja Patience». «Sí, amo. Y, Celia, lo que haya pasado en casa de Petton se queda allí. Aquí en Waverly comenzamos de nuevo. ¿Entendido?» «Sí, amo. Entendido». Aquella noche, Thomas se acostó imaginando a la hija de Celia, fallecida a los 16 años por neumonía o por negligencia médica. Pensó en el dolor de una madre y lo que podría hacerle a una persona. Pensó en las hierbas y en las plantas, en cómo el mismo conocimiento que curaba podía matar. Más que nada, pensó en 4 hombres muertos y una mujer que no tenía nada que perder. La vendimia se inició a finales de septiembre. Nubes negras se habían ido acumulando sobre el Atlántico durante días. Se acercaba un huracán de fin de temporada. Si no se recogía antes de la tormenta, se podía perder la cosecha de todo un año. Como todos los plantadores en tiempo de cosecha, Thomas hacía trabajar a sus esclavos. Se levantaban antes del amanecer y laboraban hasta el anochecer. Celia no estaba en los campos. Thomas la había colocado de compañera de la vieja Patience. En una semana, incluso Hutchins anunció que habían llegado a un acuerdo. La vieja Patience dice que la nueva
sabe lo que hace. Aprende sobre hierbas y curas que Patience nunca había imaginado. Preguntó si podía hacer un huerto de hierbas apropiado. Thomas asintió, que Leashe estaría al cuidado de Patience. El huerto fue un pequeño terreno situado tras los aposentos. Con suelda para heridas, hierba lombriguera para dolores de cabeza, corteza de sauce para el dolor, manzanilla para el estómago. Cada planta estaba etiquetada con una letra clara y Celia llevaba un registro de todo en un cuaderno. Octubre trajo la tormenta que todos temían. Golpeó el 12. Vientos enormes que inclinaron los árboles hasta el suelo y lluvia tan densa que no se podía ver nada. La tormenta duró 18 horas. Cuando pasó el 20% del algodón estaba destruido y parte del techo del barracón había sido arrancado. 2 días después del huracán, la gente empezó a enfermar. Empezó con los niños, fiebre, escalofríos, tos feroz. Luego llegó a los adultos. En una semana 23 personas estaban enfermas, incluidos 3 sirvientes de la casa y la esposa de Hutchinson. Thomas mandó a llamar a Savannah por un médico. El joven médico que llegó parecía sobrecargado de inmediato. Le recetó reposo, líquidos y calomelano en dosis regulares. Manténlos calientes y secos. La fiebre debería bajar en una semana más o menos. El médico se fue. Thomas encontró a Celia en los aposentos, yendo de paciente en paciente con Patience, pisándole los talones. Los había acomodado, revisando temperaturas, escuchando respiraciones, palpando con evaluación práctica. El médico recetó calomelano, le dijo Thomas. Celia no levantó la vista. El calomelano lo empeora. Los mata más que la fiebre. Es lo que usan los médicos. Los médicos asesinan más de lo que curan. Si quiere que vivan estos hombres para que sigan trabajando, déjeme a mí tratarlos. Thomas debería haberse molestado con su tono, pero en cambio preguntó, ¿qué haría diferente? Nada de calomelano, té de corteza de sauce para la fiebre, miel y ajo para la tos, saúco para fortalecerlos. Hidrátelos con agua hervida, no con agua cruda de río, y sobre todo, separe a los más enfermos. Esta enfermedad se contagia por el aire. Si los aprieta demasiado, los ahogará a todos. Iba en contra de la creencia popular de que las enfermedades se contagiaban por el aire y no por el contacto. Pero Thomas había observado que las enfermedades sí que parecían agruparse en patrones. «Hágalo a su manera», dijo, «pero si la gente empieza a morir, es su culpa. La muerte de las personas siempre es culpa de alguien, amo». «¿De quién?», se preguntó. Ella agrupó a los enfermos en 3 categorías por gravedad y preparó tés y tónicos. En 3 días la fiebre comenzó a ceder en los primeros enfermos. En una semana todos menos 2 se habían recuperado. Ambos eran viejos y débiles. Thomas intuía que en condiciones normales habrían muerto muchos más. La noticia corrió como la pólvora. A principios de noviembre, Thomas fue visitado por plantadores vecinos que deseaban tomar prestada a Celia.
Él aceptó, en parte por los vecinos y en parte porque las tarifas daban dinero extra. Celia fue enviada a la plantación Mansfield por fiebre amarilla, a la casa Rutledge por un parto complicado, a una granja junto al río Ogeechee por una mordedura de serpiente. En cada caso, ella triunfó donde otros habrían fracasado. Su fama se extendió. Celia podía sanar lo que otros no podían. Pero la fama es traicionera, sobre todo para alguien en la situación de Celia. La gente se acordó de la finca Petton. Se preguntaron si alguien que conociera tanto sobre la curación también conocería sobre lo contrario. Thomas escuchó los murmullos, pero los ignoró. Celia había sido profesional desde el momento en que llegó. Les había salvado la vida a sus empleados, le había hecho ganar dinero. Lo que había ocurrido en la casa de Petton era agua bajo el puente. Diciembre llegó con un frío inusual, escarchando los campos por la mañana. La cosecha de algodón estaba recogida a pesar del huracán, y Thomas había vendido bien su cosecha. Empezó a relajarse. Había superado su primer año sin calamidades. Entonces llegó la primera señal. Hutchins llegó a la casa principal un martes por la mañana, pálido y temblando. «Señor Puit, venga ahora mismo a los alojamientos». Se había congregado una multitud en el extremo norte de los barracones. Se apartaron al acercarse Thomas, dejando ver un símbolo dibujado en la pared con lo que parecía sangre o arcilla roja oscura. El símbolo era intrincado, un círculo con líneas que emanaban hacia afuera y círculos más pequeños en puntos particulares. En el centro, una huella de mano de adulto, con los dedos extendidos. «¿Qué es esto?», preguntó Thomas. Un anciano llamado Daniel dio un paso adelante. «Es una advertencia, amo. Magia vieja, magia negra, de antes de nacer. Mi abuela conocía esas cosas. Dijo que eran peligrosas, que invocaban poderes que no olvidaban, que no perdonaban. ¿Quién hizo esto?». Silencio. Entonces Daniel respondió cautelosamente: «No sé, mi señor, pero ese tipo de señales por lo general quiere decir que alguien está echando raíces, llamando a las antiguas costumbres. Y el que siembra raíces recoge males». Tomás mandó lavar el símbolo y proclamó castigos severos para cualquiera que fuera sorprendido pintando tales cosas, pero el daño estaba hecho. El miedo se había apoderado de Waverly. 3 días después, el perro de caza favorito de Hutchins fue hallado muerto cerca del pozo, su cuerpo rígido y su boca cubierta de saliva seca. El perro estaba sano por la mañana. «Veneno», dijo Hutchins con firmeza. «Algo de acción rápida». Una semana antes de Navidad, un campesino llamado Samuel enfermó. Se quejó de dolores de estómago cada vez más fuertes. Por la noche estaba vomitando. Su cuerpo se sacudía. Celia fue llamada, y al revisarlo, su rostro se ensombreció. «Esto no es una enfermedad natural. Ha sido envenenado». El estómago de Thomas se apretó. «¿Envenenado cómo?». Es imposible decirlo sin saber qué ingirió o bebió,
pero los síntomas son compatibles con ciertas toxinas vegetales. Miró a Thomas. No es una cuestión de qué lo envenenó. ¿Quién se lo dio? Se preguntó. Samuel murió 3 horas después, en agonía. Fue una muerte horrible, y todos vieron algo de eso. El miedo que se había estado arrastrando ahora estalló en pánico. Thomas exigió una investigación, interrogando a todos los que habían estado cerca de Samuel ese día. Los resultados fueron frustrantemente ambiguos. Samuel había comido de la olla común, había bebido del pozo. No tenía enemigos. No había motivo para que nadie deseara su muerte. A menos que, pensó Thomas con creciente horror, Samuel no fuera el objetivo, a menos que alguien solo estuviera practicando, probando métodos, preparándose para algo más. Aquella noche, Thomas no pudo dormir. Se tumbó en la cama, atento a cada sonido, preguntándose qué ocurría en su plantación. Alguien conocía de venenos, alguien lo estaba utilizando. Y a pesar de su confianza anterior, Thomas volvió a pensar en la finca Peyton y en esos 4 hombres muertos. La Navidad en Waverly fue discreta. Thomas había prometido a los esclavos 3 días libres y raciones extras, pero la muerte de Samuel lo había empañado todo. La gente tomó sus regalos con silenciosas gracias, mirando hacia otro lado, deseando regresar a las cabañas donde al menos estaban seguros en número. La noche de Navidad, Thomas oyó un alboroto en los aposentos. Tomó su arma y salió corriendo a la noche de diciembre. Una multitud se había reunido alrededor del pozo, sus rostros iluminados por antorchas. En el centro, 2 hombres sujetaban a una joven llamada Ruth. Ella se agitaba, gritando palabras sin sentido, sus ojos abiertos, sin enfoque. «¿Qué pasa?», preguntó Thomas. Hutchins se abrió paso entre la multitud. «Intentó arrojarse al pozo, señor. Daniel y Joseph la atraparon. Ruth tenía tal vez 19 años, una sirvienta de la casa, trabajaba en la lavandería. Nunca la había conocido por meterse en líos. Ruth, ¿qué hacías?». Ella dejó de forcejear y se giró para mirarlo. A la luz de la antorcha, su rostro se veía delgado, casi esquelético. «Vienen por mí. Puedo escucharlos. Están en mi mente, explicándome lo que hice, mostrándome lo que haré. No puedo detenerlos. La única forma de detenerlos es...». Ella se abalanzó de nuevo hacia el pozo, pero los hombres que la sujetaban estaban listos. «Ha estado así durante horas», dijo un criado de la casa. Empezó al anochecer, con cuentos de voces y sombras y de deudas que vencen. «Cuentas por pagar». La misma frase que Celia había dicho meses atrás. Thomas se estremeció, y no era por el frío de diciembre. «Échenla dentro. Átenla si es necesario y que alguien traiga a Celia». Pero Celia estaba allí, al borde de la multitud, tan quieta que Thomas no la había visto. Ella ahora se adelantó y la multitud se abrió. «Déjame verla», dijo Celia. La mirada de Ruth se posó en Celia y algo pareció reconocerla. Tú sabes, tú comprendes. Diles lo que hice». «Cállate ahora», dijo Celia, su voz más suave de lo que Thomas jamás había oído. «No tienes que decir nada. Lo pasado
Pasado está, y lo futuro vendrá. Yo no quería que muriera, dijo Ruth, llorando. Estaba furiosa. No tenía derecho a rozarme de ese modo. Solo quería que le doliera, como me dolió a mí. No sabía que los hongos lo matarían. Lo juro, no lo sabía. La multitud se quedó callada. Thomas sintió que el suelo se movía. Ruth está diciendo que envenenó a Samuel. Pero Ruth no estaba mirando a Thomas. Sus ojos estaban en Celia, suplicantes, aterrorizados. Deténgase, por favor, las voces, las sombras. Detenedlos. Celia rozó la frente de Ruth con 2 dedos, un gesto casi ritualista. No puedes detener lo que iniciaste, niña. Abriste una puerta que no sabías que estaba allí y ahora tienes que atravesarla. Todo lo que puedo hacer es abrir el camino. ¿De qué habla?, dijo Thomas. ¿Qué puerta? Celia la ignoró. Se sacó una botellita de bolsillo, la destapó y se la acercó a los labios de Ruth. Toma, bebe esto. Silenciará las voces, apaciguará las sombras. Duerme y cuando despiertes, estarás en paz. Ruth bebió obedientemente. En minutos, su lucha terminó. Sus ojos se cerraron. Su respiración se ralentizó, se normalizó. Los hombres la llevaron a una cabaña vacía para ser vigilada, y la multitud se dispersó lentamente, murmurando. Thomas sujetó el brazo de Celia antes de que pudiera marcharse. ¿Qué le diste? Sobre todo raíz de valeriana, manzanilla, extracto de amapola, cositas para que duerma. Confesó un asesinato. Admitió ser una tonta. La joven se acostó con Samuel en contra de su voluntad. Atrapó unos hongos que creyó que lo envenenarían, que lo matarían. No sabía que los que recogió eran letales. Es fácil perderse si no sabes qué buscas. Celia se liberó el brazo. Ahora está llena de culpa, viendo cosas que no están ahí, escuchando voces. La mente es capaz de cosas horribles cuando se quiebra bajo el peso de sus acciones. Parece que conoce mucho sobre mentes que se quiebran. Celia le sostuvo la mirada. Conozco la culpa, amor. Sé lo que les hace a las personas, cómo las retuerce por dentro hasta que ya no saben qué es real y qué no. Sé acerca de las deudas y cómo vencen en formas que la gente no espera. Ella se alejó, dejando a Thomas con más preguntas que respuestas, y la creciente certeza de que estaba en aguas mucho más profundas de lo que había imaginado. Ruth murió 2 días después, todavía durmiendo. Simplemente dejó de respirar por la noche, en paz, por todos los relatos. Celia la revisó y dijo que fue un ataque al corazón inducido por estrés. La muerte se consideró natural, aunque algunos empleados murmuraron que a Ruth se le había dejado morir, que la medicina de Celia era algo más que valeriana. Thomas no sabía qué pensar. Ruth había confesado el asesinato de Samuel, lo que debería haber aclarado las cosas, pero solo había profundizado el enigma. ¿Cómo supo una chica analfabeta qué hongos utilizar? ¿Dónde había aprendido acerca de las toxinas vegetales? La respuesta llegó despacio, mientras Thomas miraba a Celia con más cuidado. Ella no era solo una curandera, era algo más viejo, más complicado, una guardiana de saberes anteriores a la esclavitud americana, transportados sobre el mar en memorias robadas. Las conocía no por los libros, sino por años de sabiduría transmitida de madre a hija en secreto. Y estaba instruyendo a otros. Thomas empezó a darse cuenta de patrones. Las enfermas se quedaban con Celia y volvían transformadas, seguras, informadas. Ruth había sido una de ellas. Enero llegó con su frío mordaz y una tormenta de hielo que todo lo cubrió de cristales. Las actividades de la plantación se desaceleraron. En este encierro obligado,
Thomas finalmente hizo lo que debió haber hecho hace meses. Entró en la cabaña de Celia mientras ella estaba fuera, atendiendo a la esposa de Hodgkins. La cabaña estaba ordenada. Hierbas secas colgaban de las vigas del techo. Cada fardo estaba etiquetado. Las botellas y los tarros se alineaban en las estanterías. Un banco de trabajo sostenía un mortero, un mazo, cucharas medidoras, una pequeña balanza. Pero había más. Debajo de la cama, Thomas descubrió una caja de madera envuelta en tela. En su interior había cuadernos, hojas llenas de la escritura de Celia, apuntes médicos, en su mayoría. Pero entre ellas había otras, en otro tono. Thomas leyó una, del 15 de octubre, 23 enfermos, 21 salvados. El poder de curar es el poder de decidir quién vive. Ellos no lo entienden. Creen que saben lo que sé porque son dueños de mi cuerpo, pero el saber no se posee. Solo se puede compartir o guardar. Se lo dedico a quien lo merezca. Lo aparto de los que no. Este es el único poder que poseo y lo utilizo con cautela. Cada vida que salvo es una deuda para mí. Cada muerte evitada es un punto en la balanza. Cuando la balanza se equilibre, se hará justicia. Las manos de Thomas temblaron al hojear más páginas, cada una más entrada que la anterior. Celia estaba llevando una contabilidad de deudas morales. Estaba eligiendo a quién curar y a quién no. Otra entrada del 20 de diciembre. La chica vino llorando a verme. Me contó lo que el hombre le hizo. Me dijo que quería que le doliera. Le informé, como informo a todos los que piden y merecen. Yo no soy quien para decir lo que ella hace con él. Ella hace sus propias cosas, afronta sus propias consecuencias. Pero también le di algo más. Culpa. La enterré con palabras delicadas. La culpa es más lenta que el veneno, pero igual de mortal. Come desde dentro, mata el alma antes que el cuerpo. Ella no durará. Esto es misericordia, aunque no lo sepa todavía. Thomas cerró el cuaderno, su mente girando. Celia no había envenenado a Samuel, pero le había mostrado a Ruth cómo hacerlo, consciente de lo que planeaba la chica. Luego había vuelto loca y asesinado a Ruth mediante manipulación psicológica, disfrazada de consejo espiritual. Siguió buscando y descubrió, envuelta en tela engrasada en el fondo de la caja, una única hoja amarillenta de papel cubierta con una escritura extraña. Hija mía, si lees esto, estoy muerto y ahora llevas nuestro conocimiento. Recuerda lo que te enseñé. Las plantas no son buenas ni malas, simplemente son. Decidimos la forma de utilizarlas. Utilízalas para sanar cuando la balanza esté equilibrada. Úsalas para herir cuando la justicia lo requiera. Pero siempre lleva el libro de contabilidad. Cada vida salvada, cada vida perdida, cada decisión tomada debe ser documentada, recordada. Este es nuestro poder y nuestra responsabilidad. No somos esclavos, aunque nos llamen esclavos. Somos guardianes del saber ancestral, y ese saber nos libera de maneras que ellos no comprenden o no pueden arrebatarnos. Estaba firmado, Phoebe, y fechado en marzo de 1838. La madre de Celia, la que le había enseñado a su hija el arte de curar, pero también una ética de misericordia selectiva y venganza medida. Thomas escuchó pasos fuera y apenas tuvo tiempo de volver a colocar todo en su lugar antes de que Celia entrara. Se detuvo en la puerta, sus ojos yendo de Thomas a la cama, a la caja oculta. Ella lo sabía. Su esposa lo llama.
Amo, dijo Celia en voz baja. Debería ir con ella ahora. No estoy casado. Ah, no. Entonces tal vez me equivoqué. La esposa de Hodgkins, quería decir. Le está preguntando por él. Quiere verlo antes de morir. El fin que a todos espera, amo. Unos antes, otros después, pero siempre llega. Ella entró en la cabaña, cerrando la puerta. Ha estado en mis cosas. Y no tenía sentido negarlo. Lo hice. Encontró lo que buscaba. Encontré cuadernos, notas, una carta de su madre. Sé lo que ha estado haciendo. Celia se sentó en la cama, frotándose los ojos. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. Mi hija se llamaba Sara. Tenía 17 años cuando le dio neumonía. Chica ruda, inteligente, hermosa. Podría haber sido cualquier cosa si hubiera nacido libre. Miró a Thomas, con lágrimas en los ojos por primera vez. El doctor Vance la visitó. Estaba ebrio. Podía sentirlo, verlo en sus ojos, pero él era blanco y civilizado, y yo era solo una esclava. Mi opinión no importaba. Le recetó calomelano y sangrías. Le dije que estaba mal. Me azotó por llevarle la contraria. Sus manos se cerraron en puños. Vi a mi hija morirse durante 3 días. Vi cómo el calomelano la envenenaba. Vi cómo la sangría agotaba su poca fuerza. Se murió agonizando, gritándome, y yo no podía hacer nada. Me amarraron en el granero para que aprendiera a respetar la medicina blanca. Lo siento, dijo Thomas, y lo decía en serio. Perdón, no es suficiente, amo. Perdón no la trae de vuelta ni castiga al hombre que la mató por negligencia y orgullo. Se detuvo. Así que hice lo que tenía que hacer. El doctor Vance murió de lo que parecía ser gripe, pero no era gripe. Fue dedalera administrada en pequeñas dosis durante semanas para simular problemas cardíacos. Marcus se murió por defenderme del latigazo. Kelly se murió porque se rió mientras me pegaban. Y Piton murió porque nos tenía en sus manos, porque construyó el sistema que dejó morir a mi hija mientras yo veía. Se levantó, mirando a Thomas directamente. No me arrepiento de nada, se lo merecían, y si eso me convierte en una asesina a sus ojos, que así sea. Pero también soy la mujer que rescató a 21 personas en el brote. Soy la mujer que ha atendido 37 partos en el último año. Solo se me han muerto 2. La balanza se equilibra, amo. Eso es todo lo que estoy tratando de hacer. Equilibrar la balanza. Thomas que se quedó boqueando entre el horror y algo parecido a la admiración. Lo que Celia había hecho era asesinato, a sangre fría, pero también había salvado vidas. ¿Monstruo o sanadora? ¿Puede ser ambas? ¿Y Ruth? Ruth me buscó, se lo hice saber, ella eligió, pero también vi lo que he visto en otros asesinos. La culpa que llega después, la manera en que te carcome la mente. Le di la paz, amo. Le di una muerte más suave de lo que habría muerto de otro modo. Y la esposa de Hodgkins. El rostro de Celia estaba en blanco. Todos mueren, amo. ¿Cuándo y cómo? Y si se merecen su destino. Se detuvo. Hodgkins era capataz en casa de Petton antes de venir aquí. Mi latigazo, él mismo sosteniendo la cuerda. No lo sabía, ¿verdad? El estómago de Thomas se apretó. No, él no es malo, solo obedece órdenes. Pero mi hija murió colgada en ese granero y él es parte de esa cadena. Sí, su esposa va a morir. No de inmediato, no abiertamente, pero inevitablemente. Llámemelo asesinato si quiere. Yo lo llamo justicia. La cabaña parecía más oscura, aunque la vela ardía con tanta intensidad. Thomas se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía revelar lo que sabía,
hacer que arrestaran a Celia, pero no tenía nada más que cuadernos llenos de divagaciones filosóficas, y si se oponía a él, ¿quién atendería a los enfermos de Waverley? ¿Y ahora qué?, dijo Thomas. Eso está en sus manos, amo. Puede tratar de detenerme, pero no lo logrará. Demasiadas personas dependen de mí, cuentan conmigo. Mueva contra mí y tendrá una rebelión. O puede mirar hacia otro lado. Deje que la balanza se incline sola y aproveche mis servicios. Sus empleados estarán más saludables, sus beneficios serán mayores. Todo lo que pide es su conciencia y la vida de unos cuantos hombres que probablemente se merecen lo que les ocurra. ¿Y si ese hombre soy yo? Celia inclinó la cabeza. Tiene algo de qué arrepentirse, amo. ¿Has herido a alguien que no lo merecía, matado por negligencia o maldad? Porque si no lo ha hecho, no tiene de qué temer de mí. Yo no castigo a los justos. Yo solo peso la balanza. Thomas reflexionó sobre cómo trataba a las personas que tenía bajo su mando. Era decente, según los criterios de la sociedad esclavista, pero era un amo. Seguía formando parte de un sistema edificado sobre la esclavitud humana. ¿Y eso bastaba para condenarlo a los ojos de Celia? La plantación Waverley se la pasó el antiguo dueño, dijo Celia en voz baja. ¿Alguna vez se preguntó cómo murió? La boca de Thomas se secó. Causas naturales, eso me dijeron. Fallo cardíaco por años de vida. Yo no hice nada. Yo no estaba presente. Pero cuando se vendió la finca Petton supe a dónde iría a parar. La voz vuela más rápido entre los esclavos que entre los amos. Sabía que Waverley se vendía a un nuevo dueño de Charleston. Le conocí joven, inexperto, ambicioso. Necesitaré un sanador experto. Ella se acercó. Y me encargué de que nadie más me comprara. Les conté a los demás esclavos lo que había pasado en casa de Petton. Les dejé que fueran a avisar a sus amos. Me hice ver como alguien peligrosa, maldita, de mala suerte. También para que usted, que no conocía nada mejor, me comprara barata y me trajera aquí a trabajar, curar, enseñar, y sí, a veces, impartir una justicia que los tribunales blancos no darán. Me manipuló desde el principio. Yo empleo las armas que tengo a mano, lo mismo que usted usa látigos, cadenas y escrituras de venta para someternos. Cada cual con sus armas, amo. Las mías son solo menos evidentes. Thomas se dio cuenta de que estaba temblando, de rabia o miedo. No podía decir. Podría venderla, mandarla al sur, lejos de todo lo que conoce. Podría intentarlo, pero ¿quién me compraría ahora? Todos por aquí hasta Mobile han oído la historia. Y si me vendiera, ¿quién atendería a sus enfermos? ¿Quién le haría los partos? ¿Cuántos morirían antes de que encontrara a alguien ni la mitad de bueno? Ella sonrió fríamente. Me he vuelto indispensable, amo. Ese es el poder real, no matar, sino salvar. La gente le perdona todo a quien salva vidas. La verdad lo golpeó como una bofetada. Celia se había vuelto indispensable, y al hacerlo, se había ganado una libertad que ningún papel podía garantizar. No podía ser vendida, era demasiado cara. No podía ser castigada. Demasiadas personas contaban con ella. ¿Qué quiere de mí?, finalmente preguntó Thomas. Nada que no me esté ya dando. Libertad de ejercer mi medicina, libertad de hierbas y plantas, respeto a mi conocimiento. Y una más. Desvíe la mirada cuando la balanza necesite nivelarse. No pregunte lo que no quiere saber. No mire las muertes con demasiado detalle. Deje que la naturaleza siga su curso. Incluso cuando la naturaleza está de nuestra parte.
Me está pidiendo que sea su cómplice en un asesinato. Le estoy pidiendo que sea cómplice de la justicia. Hay una diferencia, aunque no espero que la vea. Pero considere esto. ¿Cuántos esclavos mueren al año por las atrocidades de este sistema? ¿Cuántos son flagelados hasta morir, trabajados hasta morir, criados como animales, vendidos lejos de sus familias? ¿Y cuántos amos reciben alguna vez un castigo? La ley está de su lado, no del nuestro. Así que inventamos nuestra propia justicia de la única manera que podíamos. Thomas no respondió. El código moral por el que había vivido se estaba rompiendo, mostrándole hipocresías que nunca había querido ver. Era un esclavista humano, un participante en un sistema inhumano. «Váyase», dijo en voz baja. «Déjeme en paz». Celia asintió y fue hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió. La esposa de Hodgkins morirá en una semana. Después de eso, Hodgkins será diferente, más callado, menos eficiente. Se pondrá a beber. La culpa de no haberla podido salvar lo devorará. Va a necesitar un nuevo capataz en un año. Yo recomendaría promover a Daniel. Es inteligente, es justo, y los empleados lo respetan. ¿Cómo lo sabe? Porque ya lo he visto antes. El dolor siempre sigue ciertos patrones, más aún cuando va acompañado de la culpa. Hodgkins knows, deep down, that he's done bad things. La muerte de su esposa lo obligará a verlo y no sobrevivirá a verlo. Ella se fue, cerrando la puerta tras de sí. Thomas Paz se quedó solo en la cabaña durante horas, rodeado de frascos de hierbas secas y botellas de tinturas, como si acabara de tocar algo antiguo y peligroso que nunca podría entender por completo. Aquella charla de principios de enero cambió todo. Thomas no reveló lo que había descubierto, no intentó vender a Celia ni limitó sus acciones. Se dijo a sí mismo que estaba siendo pragmático, aprovechando al máximo una situación imposible. Pero por la noche, a solas en la cámara del amo, él conocía la verdad. Estaba asustado, miedo de lo que Celia haría si iba en contra de ella, temor de perder la única atención médica calificada de su hacienda. Y tal vez lo más alarmante, miedo de que su filosofía de la balanza pudiera tener más razón de lo que le gustaría admitir. La esposa de Hodgkins murió el 9 de enero, tal como Celia había predicho. La mujer simplemente se desvaneció en una semana, debilitándose más y más cada día, hasta que su respiración se detuvo una mañana helada antes del amanecer. Hodgkins estaba destrozado. Había velado junto a su cama durante 3 noches seguidas, impotente, mientras se consumía, a pesar de los cuidados de Celia. O tal vez, pensó Tomás sombríamente, por causa de ellas. La transformación de Hodgkins fue instantánea. El capataz flaco y eficiente que había mandado a Waverly con mano de hierro se transformó en un cascarón vacío. Aún trabajaba, pero sin el ojo para los detalles que lo había hecho tan apreciado. Bebía fuerte, un trago de whisky al mediodía y otro y otro y otro toda la tarde hasta caer rendido por la noche. Thomas trató de hablar con él en varias ocasiones, pero Hodgkins solo lo miraba con sus ojos enrojecidos y decía: «No debería haber muerto, señor Thomas». Puig. Solo tenía 43 años, tan fuerte como un buey hasta que dejó de estarlo. Nada tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Para febrero, Hodgkins estaba acabado como capataz. Thomas no tuvo más opción que promover a Daniel, tal como Celia había propuesto. Daniel aceptó el ascenso con dignidad y resultó ser sorprendentemente bueno en el manejo de otros empleados. Era estricto pero justo, más respetado que temido,
y la producción de hechos se elevó bajo su mando. La influencia de Celia continuó expandiéndose. Mujeres de las plantaciones vecinas comenzaron a llegar a Waverly, algunas con el conocimiento de sus amos, otras no, para pedirle consejo a Celia sobre todo, desde embarazos complicados hasta enfermedades extrañas que los médicos blancos no podían curar. Ahora, Thomas se halló al mando de una especie de práctica médica con Celia como practicante y él como propietario. Las consultas eran caras. Para marzo, el trabajo médico de Celia había ganado casi $800, más de lo que algunos trabajadores de campo ganaban en todo un año. Thomas llevaba cuentas detalladas, ingresando el dinero en su cuenta en el Planters Bank de Savannah y diciéndose a sí mismo que solo estaba gestionando con prudencia los fondos de su plantación. Pero él conocía la verdad. Cada dólar que ganaba curando a Celia lo encadenaba más a ella, la hacía más necesaria, más protegida. Se estaba convirtiendo en cómplice, no por lo que hacía, sino por lo que toleraba, por la erosión gradual de los principios en aras de la ganancia. A finales de marzo, algo ocurrió que obligó a Thomas a darse cuenta de cuánto se había dejado arrastrar por Celia. Un hombre llegó a Waverly una tarde en un caballo costoso y vestido con las ropas de la burguesía de Charleston. Se llamaba Robert Peaton y era sobrino del fallecido Dr. Harold Peaton, el hombre que había poseído a Celia antes que Thomas. Thomas lo recibió en el salón de la casa principal, le sirvió bourbon y la hospitalidad sureña que requería. Pero Peaton se negó a beber y fue al grano. «Señor Pruitt, tengo entendido que compró a una mujer llamada Celia en la subasta de agosto. Quiero regalársela». El estómago de Thomas se apretó. «Celia no está en venta. Es una buena trabajadora, indispensable en mi hacienda. Pagaré 5 veces lo que pagó, $60. Sigue siendo no». Peaton se inclinó hacia adelante, su rostro se endureció. «Déjeme ser franco. Esa mujer mató a mi tío y a 3 hombres. No tengo evidencia para llevar a la corte, pero lo sé tan cierto como sé mi nombre. Es peligrosa, señor Pruitt. Cada día que la tiene aquí, pone en peligro a usted mismo y a todos en esta plantación. Esas son acusaciones graves, sin fundamento. Prueba». Peaton se rió entre dientes. «Mi tío murió 3 meses después de que la hija de esa mujer muriera. Su capataz, su chofer, su médico de cabecera, todos muertos en cuestión de semanas. ¿A eso le llamas coincidencia? Yo lo llamo mala suerte. La gente se muere, señor Peaton. Es la vida. No me sponsorice. Hice mi tarea. Sé lo del brote aquí en octubre. Como 23 personas enfermaron y ella salvó a la mayoría. Conozco al campesino que envenenaron en diciembre. Conozco a una chica llamada Ruth que se arrojó a un pozo, o trató de hacerlo, poco antes de Navidad. Y sé que la esposa de Hodgkins murió el mes pasado». La voz de Peaton se atenuó. «¿Ve un patrón todavía?» El frío se extendió por el pecho de Thomas. Mostrándolas de este modo las muertes, sí parecían un patrón, pero mantuvo la voz firme. Celia rescató a 21 personas en esa epidemia.
Ha atendido cientos de partos sanos. Es la mejor doctora del condado de Chatham, y no la voy a vender para que lleve a cabo su venganza contra el que cree que mató a su tío. Es un idiota. Petton se levantó de golpe. Mi tío también fue un idiota. Creyó poder dominarla, explotarla sin correr riesgos. Ahora está muerto. Su capataz está muerto. Todos a su alrededor están muertos. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en decidir que usted es el siguiente en su lista? Gracias por su preocupación, pero mi decisión está tomada. Celia se queda en Waverly. Petton lo observó un momento y luego sacudió la cabeza. Cuando crezca como mi tío, no diga que no se lo dije. Esa mujer es una peste, señor Pruitt. Y las plagas no se detienen hasta que todo está consumido. Tras la partida de Petton, Thomas se quedó en el porche, observando al hombre alejarse. Le temblaban las manos, no de rabia, sino de darse cuenta de que Petton tenía razón. Thomas estaba en peligro. Lo había sabido desde que descubrió los diarios de Celia, desde que comprendió de lo que era capaz. Pero oírlo de otra persona lo hizo real de una manera en que no lo había sido antes. Aquella noche, Thomas hizo algo que había estado evitando durante meses. Revisó con diligencia los archivos de su plantación, registrando cada muerte y enfermedad desde la llegada de Celia. El patrón que Petton había mencionado se hizo evidente al plasmarlo en papel. Samuel murió envenenado en diciembre, pero Celia lo había estado atendiendo días antes por una herida menor. Ruth, loca y muerta tras confesar el asesinato de Samuel. Celia, presente en su derrumbe. La esposa de Hodgkins, una enfermedad debilitante que Celia cuidó durante meses, manteniéndola con vida el tiempo suficiente para sacarle todo el sufrimiento posible a Hodgkins, y otros que Thomas no había tenido en cuenta. Un viejo campesino que había fallecido mientras dormía en noviembre. Causas naturales, dijeron todos, pero el hombre había estado perfectamente sano el día anterior. Una criada de la casa que se había caído por las escaleras de la casa principal en enero. Se rompió el cuello. Un accidente, por supuesto, pero la criada se había quejado a Thomas sobre Celia solo unos días antes, diciendo que la herbolaria la aterraba. 5 muertes en 6 meses, tal vez más si Thomas extendía su investigación para cubrir casos menos evidentes. Pero en la balanza también estaban los 21 rescatados durante la epidemia. Los 37 partos exitosos, las incontables enfermedades menores curadas. El libro de contabilidad de Celia estaba yendo exactamente como lo había predicho. Vidas salvadas, vidas perdidas, la balanza siempre oscilando. Lo que Thomas no podía responder era dónde encajaba él en la ecuación. ¿Culpable ante Celia? ¿Qué había hecho o dejado de hacer que mereciera la pena de muerte? Él trataba mejor a sus esclavos que la mayoría de los amos, ¿no? Les daba de comer, los abrigaba, les daba atención médica. Casi nunca usaba el látigo. No dividía a las familias sin necesidad. Pero seguía siendo un amo.
Aún tenía humanos, aún aprovechaba su mano de obra esclava. En el juicio absoluto de Celia, era suficiente para condenarlo. Thomas empezó a sospechar. Dejó de probar la comida de los criados si no la veía preparar de principio a fin. Cerraba con llave su habitación por la noche y guardaba una pistola cargada en su mesita de noche. Evitó estar a solas con Celia siempre que pudo. Revisó todo lo que ella mandaba a la casa grande: tónicos, hierbas, tés, en busca de señales de manipulación, sin saber qué buscar. Pero no la despidió, no la vendió, no limitó sus movimientos, ni siquiera la enfrentó por la visita de Petton. Porque hacerlo sería reconocer que tenía miedo, y un amo que temía a sus esclavos ya había perdido la guerra. Abril trajo temperaturas más cálidas y el inicio de la temporada de siembra para la próxima cosecha de algodón. Había que arar los campos, sembrar las semillas, limpiar las acequias. Era una labor agotadora que exigía a todos los cuerpos sanos de la plantación, y Thomas se entregó a ella con algo cercano a la obsesión. El esfuerzo físico le permitía no pensar en Celia, en la creciente lista de muertes sospechosas, en los compromisos éticos que estaba adquiriendo día tras día. Pero Celia no lo dejaría olvidar. El 15 de abril, Thomas se despertó y descubrió algo en su puerta: un pequeño paquete de tela atado con cuerda. En su interior había hierbas secas que no reconoció y un papel doblado. La escritura era de Celia. Para su salud, mi amor, eche una cucharada en agua caliente cada mañana. Le relajará de la tensión y le permitirá dormir mejor por la noche. Tómeme por obsequio de quien no le quiere mal, en tanto que usted no lo merezca. El mensaje estaba claro. Celia conocía sus defensas, sus temores, su evasión, y le estaba comunicando a su manera que estaba segura por el momento. La coletilla final era la verdadera patada en el culo. Siempre y cuando usted siga sin merecerlo. Thomas se quedó mirando las hierbas. Era una sincera oferta de ayuda, un té medicinal que aliviaría su ansiedad, o una prueba, una manera de medir si confiaba en ella lo suficiente como para consumir algo que ella había preparado. O peor, era el comienzo de un envenenamiento lento que lo mataría en meses, mientras parecía natural. Tiró las hierbas a la chimenea y las vio arder, el humo desprendiendo un olor amargo y penetrante. Aquella noche durmió con su pistola cargada y su puerta bloqueada. Pero el acto había sido suficiente. Ahora, Thomas sabía que Celia conocía sus patrones, sus miedos, sus debilidades. Tenía la puerta de su habitación. Podía dejarle cosas para que las encontrara. El mensaje era claro. Si ella lo quería muerto, él estaría muerto. El hecho de que siguiera vivo significaba que ella lo había dejado vivir. La ecuación de poder se había volteado. Thomas era el amo solo de nombre. Ella era quien vivía y moría en Waverly. Las cosas empeoraron a principios de mayo. Hodgkins, que había estado bebiendo hasta morir desde la muerte de su esposa,
Finalmente lo hizo. Le encontró en la antigua cabaña del capataz, la misma en la que había vivido Celia, con una botella vacía de láudano sobre la mesa. La muerte se clasificó como suicidio. El dolor y el licor habían acabado con la poca voluntad de vivir que le quedaba a Hutchins. Pero Thomas notó algo. La botella de láudano la había preparado Celia meses atrás para la mujer de Hutchins, para aliviar su dolor en los últimos días de su enfermedad. ¿Cómo la había conseguido Hutchins? La había sustraído de entre las pertenencias de su esposa, o alguien se la había proporcionado en conocimiento de lo que haría con ella. Thomas le preguntó a Daniel con cautela, sin acusarlo directamente. La respuesta de Daniel fue lenta, ponderada. El señor Hutchins ha estado muy atribulado estos meses, señor. No se perdonaba por nada en la vida. La muerte de su esposa lo quebró. Iba a morir de todos modos bebiendo por su propia mano. El láudano lo aceleró, lo hizo más suave. Se lo dio Celia. Daniel lo miró fijamente. ¿Le importa, señor? El hombre estaba muerto por dentro. Su cuerpo solo tardó un momento en alcanzarlo. Era la misma lógica que empleaba Celia. Se dio cuenta Thomas. Hutchins era culpable de algo, cómplice en el latigazo de Celia en la plantación de Petton, y merecía lo que le iba a pasar. Si se había suicidado o había sido suicidado, era indiferente a la justicia. Tomás realizó un funeral sencillo y promovió a uno de los trabajadores de campo para que tomara el antiguo puesto de Daniel. La vida en Waverley siguió su curso. Las siembras y los cuidados continuaron como siempre. Pero bajo la superficie, Thomas sintió que el suelo se movía, se desvanecía, amenazando con tragarse todo. A mediados de mayo, Thomas recibió una visita. Josiah Crenshaw, el plantador que le había advertido sobre Celia casi un año atrás. Crenshaw parecía más viejo, más cansado, su rostro surcado de líneas de preocupación. «Señor Puig», dijo Crenshaw mientras se sentaban en el porche con Bourbon, que ninguno de los dos bebía. «Lo siento. Debí ser más firme el año pasado. Debí mostrarle de lo que es capaz esa mujer». «Ya veo», dijo Thomas en voz baja. «Lo hace. ¿Comprende que no es solo una asesina? ¿Es algo mucho peor? Está creando una red, señor Puig, instruyendo a otras mujeres en su conocimiento, expandiendo su filosofía de equilibrio y justicia. Hay rumores por todo el condado de Chatham sobre mujeres que se reúnen en secreto e intercambian información sobre hierbas y venenos. Hablan de deudas, balanzas y venganza». Thomas se congeló. «¿Cómo lo sabe? Porque está pasando en mi plantación también. Tengo 3 mujeres que acompañan a Celia cuando va a otras propiedades. Se han vuelto otra, más atrevidas, más sabias. Una de ellas me miró la semana pasada y me dijo: «Las antiguas costumbres están regresando, amo. Más vale que lo recuerde». ¿Y qué hago con eso? ¿Tal vez lo merecemos? Las palabras se escaparon antes de que Thomas pudiera detenerlas. Las viejas costumbres de las que habla Celia.
el equilibrio que intenta alcanzar. Quizás es la justicia que hemos estado esquivando durante siglos. Crenshaw lo miró con incredulidad. Ella lo tiene. Dios mío, ayúdame. Esa mujer se ha metido en su cabeza. Ella salvó a 21 personas en el brote Crenshaw. Ha atendido cientos de partos sanos. Ha sanado a los enfermos cuando los médicos blancos fallaron. Sí, han muerto a su lado, pero más han vivido. ¿No es esa la definición de un saldo positivo? Un saldo positivo. Crenshaw se levantó de golpe. Escúchense. Está justificando un asesinato porque la asesina también es útil. Eso no es justo, señor Pruitt. Eso es bancarrota moral. Se marchó sin decir una palabra más, y Thomas se quedó sentado solo en el porche mientras caía la noche, preguntándose cuándo había pasado de aceptar a regañadientes a defender lo que hacía Celia. ¿Cuándo había dejado de considerarla una amenaza y pasado a verla como un mal necesario para un sistema injusto? La respuesta, se dio cuenta con creciente horror, es que se había estado acercando a esta desde el día en que descubrió sus diarios. Cada día que no la mataba, cada muerte que justificaba, cada vida que ella salvaba de la que él se aprovechaba. Todo había ido corroyendo su sentido ético hasta transformarlo en lo que Crenshaw lo acusaba de ser: cómplice. Junio trajo calor sofocante y humedad que te hacía sentir que te estabas ahogando. Las plantas de algodón prosperaron, pero el clima también trajo enfermedades: fiebre, disentería, agotamiento por calor. Celia se movió con diligencia de un paciente a otro. Su jardín de hierbas, ahora expandido a docenas de plantas medicinales. Thomas la observó y vio, tal vez por primera vez, la totalidad de ella. Era una asesina, sí, pero también una curandera, y se preocupaba por sus pacientes. Era una filósofa con un código ético, por monstruoso que fuera. Era una profesora de un conocimiento anterior a la esclavitud y que la sobreviviría. Era la ley en un mundo sin ley para los suyos. Y era, reconoció finalmente Thomas, la persona más extraordinaria que jamás había conocido. La comprensión debería haberlo aterrorizado más de lo que lo hizo. El 23 de junio, Celia llegó a la casa principal y pidió hablar con Thomas en privado. Era la primera vez que presidía una reunión así desde su enfrentamiento en su cabaña 6 meses atrás. Se sentaron en el estudio, la puerta cerrada, el sol de la tarde entrando por las ventanas. Celia parecía agotada pero tranquila, sus manos entrelazadas en su regazo. «Le diré algo, amo, y debe escuchar sin interrumpir». «¿Puede hacer eso?» Thomas asintió. «Mañana vendrá un hombre aquí. Se llama Benjamin Lell. Tiene una plantación de arroz en el río Ogeechee. Tal vez me recuerde de la subasta en la que me compró. Fue uno de los que se negó a pujar». Thomas lo recordó. Lell había estado hablando con Crenshaw fuera de la casa de subastas sobre la reputación de Celia. Lell viene porque su hija está enferma. Tiene 17 años, la misma edad que tenía mi Sara. El médico del pueblo no la puede ayudar y Lell está tan desesperado que supera su miedo a mí.
Va a rogarme que me deje cuidarla. ¿Y usted lo hará? El rostro de Celia era inescrutable. Depende. ¿De qué? Si la balanza lo requiere. Mire, Benjamin Lell estaba en la plantación de Petón el día que me azotaron. No participó, pero estaba en la ciudad por trabajo. Me vio en ese granero. Vio a mi hija morir en la casa y no dijo nada. No hizo nada. Miró hacia otro lado porque era más fácil que meterse en los asuntos de otro hombre. El pecho de Thomas se apretó. ¿Va a dejar morir a su hija? Le voy a mostrar lo que se siente ver a su hijo sufrir cuando alguien que puede hacer algo se niega a actuar. Voy a hacerle sentir lo que sentí en ese granero, con Sara muriéndose y sin poder llegar a ella. La voz de Celia estaba tranquila, casi suave. Y entonces, después de que haya sufrido, después de que haya rezado y suplicado y prometido cualquier cosa con tal de que la salve, entonces decidiré. Tal vez la cure, tal vez no. La balanza me dirá qué es lo justo. Eso es monstruoso. ¿Lo es? ¿O es simplemente un espejo que se sostiene para reflejar lo que nos han hecho durante generaciones? Lell tenía la capacidad de intervenir y no lo hizo. Ahora tengo el poder y sigo sus pasos. Si eso es monstruoso, todos somos monstruos, amo. Todos y cada uno de nosotros. Thomas no respondió. La lógica era circular, impecable y terriblemente horrible. Le digo esto, prosiguió Celia, porque mañana tendrá una decisión que tomar. Lell le suplicará que intervenga, que me ordene tratar a su hija. Usted tiene ese derecho legal. Soy de su propiedad y mis habilidades son suyas. Pero si me lo ordena, usted es parte de la cadena. Usted es una persona a la que se le debe pagar. La amenaza estaba tácita pero evidente. Si Thomas forzaba a Celia a ir en contra de su voluntad, pasaría de ser alguien que toleraba a alguien que atacaba. Porque me advierte, porque a pesar de todo, no quiero verlo en el lado equivocado de la moneda. No es un buen hombre, amo. Tiene esclavos y eso lo hace malo, pero no es cruel, no se deleita en el sufrimiento. ¿De verdad cree que nos está tratando lo mejor que el sistema se lo permite? Se detuvo. Eso no lo absuelve, pero podría mantenerlo vivo. Se levantó para marcharse. Se giró una vez más. Cuando Lell llegue mañana, recuerde esto. No le estoy pidiendo permiso. Le estoy pidiendo que no intervenga. Hay una diferencia. Aquella noche, Thomas no durmió. Caminó por su habitación, la pistola sobre la mesa, su mente girando. Podría impedir que Celia llevara a cabo cualquier venganza que tuviera en mente. Sí, legalmente. Ella era suya y podía mandarla a hacer lo que quisiera. No, en realidad no. Se había vuelto imprescindible y ir en su contra desestabilizaría toda la plantación. Más importante aún, deseaba detenerla. Lell se había quedado al margen mientras moría la hija de Celia. En cualquier mundo justo, no debería pagar por ese error moral. La ley no lo condenaría. Mirar hacia otro lado no era un delito, pero el tribunal alternativo de Celia lo haría pagar.
¿Estaba mal? ¿O era la única forma de rendición de cuentas en un mundo erigido sobre la injusticia sistémica? Thomas todavía estaba lidiando con estas preguntas cuando Benjamin Lell llegó la mañana siguiente, su rostro pálido por la preocupación y la falta de sueño. «Señor Puit, necesito su ayuda. Mi hija Catherine está gravemente enferma y escuché que tiene una esclava con habilidades médicas excepcionales. Pagaré lo que pida, pero deje que venga a ver a Catherine». Thomas miró al padre angustiado y vio con horrible claridad lo que Celia había visto hace un año en el granero de la plantación de Petton. Un hombre suplicando ayuda que podría no llegar, impotente ante fuerzas ajenas. «La enviaré», dijo Thomas despacio, «pero no puedo garantizar que acepte tratar a su hija. Ella decide a qué pacientes acepta. Pero usted es su amo. Puede mandarlo. Puedo, pero no lo haré. Si quiere su ayuda tendrá que ir a rogarle y tendrá que atenerse a lo que ella decida». Cuando Celia llegó, la desesperación de Lell superó su orgullo. De hecho, se puso de rodillas ante ella, con lágrimas en el rostro. «Solo tiene 17 años, por favor. No hizo nada malo. Lo que quiera, lo que desee, se lo proporcionaré. Solo salve a mi hija». Celia lo observó con una mirada que Thomas no pudo descifrar. «Dígame, señor Lell, ¿recuerda cuando fuimos a la plantación de Petton el verano pasado?» El rostro de Lell se puso pálido. «Sí, estaba allí por trabajo. ¿Recuerda lo que vio en el granero? Pero eso no tiene nada que ver con... ¿Recuerda?» La voz de Celia era aguda ahora, mordaz. «Sí», susurró Lell. «Lo recuerdo. Lo vi latiguear. Vi a su hija en la casa. La escuché llorar. Abrí la boca para hablar, pero no era mi lugar. No era mi problema. Yo». Usted miró hacia otro lado. Prefirió la comodidad de la inacción a la incomodidad de hacer lo correcto. Dejó morir a mi hija sin decir una palabra en nuestra defensa. Perdón, Dios mío, lo siento. He pensado en eso todos los días desde entonces. Debí haber hablado. Debí haber hecho algo. Fui un cobarde y su hija pagó por mi cobardía». Lell estaba llorando ahora, destrozado. «Sé que merezco todo lo que me diga, pero mi hija no. Ella es inocente. No la haga pagar por mis faltas». La habitación estaba en silencio. Thomas miró el rostro de Celia, tratando de adivinar lo que estaba pensando. Este era el momento que había estado creando, el reflejo perfecto de su propio trauma. Tenía en sus manos la vida de Catherine Lell, de hacerle sentir a Benjamin Lell lo que ella había sentido. La balanza lo demandaba, la justicia lo exigía. Pero entonces Celia hizo algo que Thomas nunca esperó. Le ayudó a ponerse en pie. «Lléveme con su hija. La miraré y haré lo que pueda». El rostro de Lell pasó de la desesperación a la esperanza sorprendida. «¿Usted la va a ayudar?» «Soy curandera, señor Lell. Eso es lo que hago. Pero escuche, la deuda no se borra. Me debe una vida ahora, y un día voy a cobrar. No hoy, no este año, pero algún día la balanza se equilibrará, y cuando llegue el día, usted pagará». Lell asintió con la cabeza. «Sí, lo que sea. Lo prometo. Lo que sea». «Lo que necesito», dijo Celia en voz baja,
es que recuerde lo que es sentirse indefenso, recuerde lo que es tener la vida de su hijo en otras manos, recuerde lo que es suplicar misericordia. Y la próxima vez que vea a alguien así, no mire hacia otro lado. Ese es el precio. No dinero, no favores, solo el deseo de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Ella se fue con Lel. Se quedó solo en el estudio. Su percepción de Celia había cambiado de nuevo. Ella no estaba vengándose. Estaba dando clases. Cada muerte, cada curación, cada acto de misericordia calculada o crueldad calculada, todo era una lección más amplia que estaba tratando de enseñar. La balanza no solo pesaba muerte por muerte, pesaba la acción contra la inacción, la crueldad contra la bondad, el mirar hacia otro lado contra levantarse. Celia volvió 3 días después y dijo que Catherine Lel se recuperaría. La niña había estado enferma de los pulmones, agravados por el calomelano y las sangrías que el médico del lugar había recetado. Celia había suspendido los tratamientos nocivos, limpiado la infección con hierbas y vaporizaciones y fortalecido la constitución de la niña con una nutrición apropiada. ¿Lel cumplirá su promesa?, preguntó Thomas. Lo hará, porque ahora sabe lo que yo le estaba enseñando. El miedo cambia el comportamiento, pero la comprensión cambia el corazón. Lel será un hombre diferente a partir de hoy. Mejor de lo que estaba, eso valió más que su muerte. Pudiste haberla dejado morir. La balanza lo exigía. La balanza reclamaba algo, sí, pero yo elegí qué sería ese algo. Ese es mi poder, amo. No solo quitar la vida, sino modelarla, hacer del peor momento de alguien la oportunidad para que sea mejor. Se detuvo. Eso me enseñó mi madre. El saber antiguo no es solo veneno y cura, es conocer la naturaleza humana lo suficiente para transformarla. El verano avanzó. El algodón creció alto en los campos y la vida en Waverly siguió su curso. Pero todo había cambiado. Thomas lo observó en el comportamiento de los esclavos. Más seguros, más dignos. Lo vio en la manera en que los plantadores blancos se acercaban ahora a Celia, con un respeto rayano en temor. Lo vio en sí mismo, en cómo había dejado de pensar en sí mismo como amo y comenzado a verse a sí mismo como poco más que el propietario legal de una propiedad sobre la que ya no tenía control. La guerra civil estaba a la vuelta de la esquina. Todos lo notaban. La tensión entre el norte y el sur crecía como la carga antes de la tormenta. Carolina del Sur se separaría. Otros estados harían lo mismo y todo el sistema del que dependían Waverly y otras plantaciones se derrumbaría. Thomas se sorprendió de lo tranquilo que estaba con esa idea. Había presenciado otro sistema en práctica a través de Celia, uno fundamentado en el conocimiento, la capacidad y la autoridad moral en lugar de la propiedad legal y la fuerza bruta. Cuando la esclavitud llegara a su fin, y llegaría, Celia y otros como ella prosperarían, pues su fuerza residía en lo que sabían y podían hacer, no en grilletes y escrituras de venta. A principios de septiembre, cuando el algodón volvía a estar casi listo para la cosecha, Thomas llamó a Celia a su estudio por última vez. «He decidido liberarla», dijo sin rodeos. «Voy a llevarle los papeles de libertad». El rostro de Celia no se movió. «¿Por qué?» «Porque usted ya es libre. Lo ha sido desde el día en que la compré. Tal vez incluso antes. El papeleo solo lo hará oficial. ¿Y qué quiere a cambio?» «Nada. Quédese en Waverly. Váyase. Haz lo que quieras. No estoy negociando esto».
Siempre hay términos, amo. No esta vez. Mírese mi esfuerzo por equilibrar mis propias balanzas. Fui parte de un sistema perverso. Me aproveché de él. No hablé cuando debía. No puedo cambiar eso, pero puedo liberar a alguien que nunca debió ser esclavo. Celia se quedó callada un momento, observándolo. Entonces sonrió, esta vez la calidez real. Ha aprendido algo, mi amor. No todo lo que intenté enseñarle, pero lo suficiente. Suficiente para sobrevivir a lo que viene. ¿Qué viene? Guerra, revolución, el fin de todo lo que conoce. Pero usted lo superará porque ahora sabe que el poder no es posesión. Es conocimiento, habilidad y las conexiones que hace con la gente que tiene motivos para mantenerlo vivo en lugar de muerto. Se levantó para marcharse. Me quedaré en Waverly por el momento. Esta gente me necesita y no he terminado de enseñar, pero seguiré siendo una mujer libre, no su posesión. Ya veremos cómo eso cambia las cosas. Los documentos de manumisión se presentaron en octubre, liberando legalmente a Celia bajo la ley de Georgia. Esto hizo hablar a todo el condado de Chatham. ¿Por qué un plantador dejaría ir a una esclava tan valiosa? Pero Thomas no dio explicaciones a nadie. Celia continuó formando a más mujeres en las artes curativas, creando su red de guardianas del conocimiento, listándose para el día en que el viejo orden caería y habría que construir nuevos sistemas. Thomas siguió gestionando Waverly, pero ahora con una nueva conciencia de su papel. No era el dueño de la plantación. Era simplemente su tutor legal, actuando con el permiso y la colaboración de quienes realmente realizaban el trabajo. En el momento en que ese consentimiento fuera retirado, como ocurriría tras la abolición de la esclavitud, su poder se desvanecería como la niebla de la mañana. La última entrada de su diario, del 31 de diciembre de 1859, decía: «Le compré a Celia por $10 y pensé que había hecho un buen trato. En lugar de eso, compré algo mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. Una maestra que me enseñó la diferencia entre autoridad legal y autoridad moral, entre posesión y control, entre lo que la ley permite y lo que la conciencia requiere. No sé si sus enseñanzas me hacen mejor o peor, inocente o cómplice, salvado o condenado, pero soy diferente de lo que era hace un año, y el mundo también lo es. Todos estamos al borde de algo enorme y terrible, una venganza que lleva generaciones en preparación. Cuando llegue sospecho que serán aquellos como Celia, los que han estado guardando el conocimiento antiguo en secreto, esperando su momento, los que sobrevivirán e incluso prosperarán. Por mi parte, solo puedo desear que cuando llegue el momento del equilibrio final, haya hecho lo suficiente para inclinar la balanza hacia la misericordia y no hacia la justicia.